Buenos días, mi nombre es Camila Gudelo y responderé a la pregunta número 1 del parcial de obligaciones acerca de las obligaciones naturales. Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de obligaciones naturales es que la obligación es un vínculo jurídico que coloca al deudor en la necesidad ineludible de dar, hacer o no hacer determinada cosa en favor del acreedor. Las obligaciones pueden ser civiles o naturales. Las civiles son aquellas que otorgan derecho de exigir su cumplimiento mediante acciones y las naturales son aquellas que no convienen derecho para exigir su cumplimiento. Por ello, cuando se habla de obligaciones naturales, podemos hablar también del deber moral, que instaura aquellos comportamientos impuestos no por el ordenamiento ni la voluntad de las partes, sino por deberes que surgen de la convivencia o sociabilidad humana normal. Entonces hablamos de la moral o de la ética o de preceptos impuestos por la religión. La obligación natural, además de esto, debemos decir que tiene un sujeto y un objeto determinado, y lo que le hace falta es ese vínculo jurídico que le permite al acreedor exigir el cumplimiento de la obligación. Entonces, este es un tipo de obligación que se encuentra desprovista de acción. Entonces, cuando estamos frente a una obligación natural y el deudor paga lo que debe, entonces si bien no se tiene acción, sí se tiene excepción de retener lo pagado como pago de lo debido. Esta obligación entonces también es un deber que se encuentra a mitad de camino entre el simple deber humano y la obligación civil propiamente dicha. Ya digamos que respecto de la concepción de obligación natural adoptada en el Código de Bello, se habla de que la obligación para ser natural primero debió ser civil. Entonces, una obligación civil perfecta, sin vicios, lícita, determinada, ejercida por sujetos capaces, es una obligación que debe ser cumplida en los términos que supone la obligación. Y si no es así, el acreedor debe ejercer la acción que le otorga el ordenamiento jurídico y aún así el acreedor también puede permanecer en activo, es su derecho permanecer en activo y no acudir al poder de coacción que le otorga el ordenamiento, caso en el cual el legislador infiere que no se tiene interés en el cumplimiento. Recordemos también que el vínculo obligacional no puede prolongarse infinitamente ya que afecta a la libertad del deudor, que es el estado natural del ser humano. Por tanto, el interés del legislador es que se desate ese vínculo para que ambas partes puedan retornar a su estado natural, que es pues, la libertad. Por ello, el artículo 1527 establece de manera enunciativa las formas en que se puede llegar a constituir una obligación natural, y estos son 4 casos. El primero habla de la capacidad, que es un requisito de validez que se predica desde Roma, en donde se habla de personas que sí tienen capacidad de ver por sus propios intereses, sin embargo no son vistas como personas capaces frente a los ojos del derecho, por lo que no tienen acciones, pero sí tienen excepciones. El segundo caso son las obligaciones civiles extinguidas por prescripción, ya que como sabemos la obligación siempre prescribe, así haya surgido de manera perfecta al momento de prescribir queda como natural. El tercer caso son aquellas obligaciones que proceden de actos a las que faltan solemnidades que la ley exige para que estas obligaciones produzcan efectos civiles. Y el cuarto es cuando hay falta de prueba de la obligación, ya que no se puede ejercer una acción sobre una obligación sobre la que no hay prueba. Y es que no hablamos de que no exista la obligación, sino que como no se puede probar, no se puede exigir. Entonces el fundamento vuelve a ser la existencia de una obligación civil perfecta a la que le hizo falta un acto probatorio. Además de esto, debemos tener en cuenta que para que no pueda pedirse la restitución en virtud de estas 4 clases de obligaciones, es necesario que el pago se haya hecho voluntariamente por el deudor que tenía libre administración de sus bienes. Eso es muy importante. Por tanto, el artículo 1527 nos habla de 2 tipos de obligaciones: las obligaciones civiles degeneradas o desvirtuadas, que están en los numerales 2 y 4 del artículo que mencionamos, que son las obligaciones civiles extinguidas por prescripción y las que no han sido probadas en juicio, y luego hablamos de las obligaciones nulas o rescindibles, que están en los numerales 1 y 3 del 1527, que son las obligaciones contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio, son sin embargo incapaces según el ordenamiento jurídico, y también las obligaciones que proceden de actos que incumplen con requisitos formales.
Para finalizar, debemos hablar de los efectos de estas obligaciones naturales, que son cinco. El primero es la solución retentio, que para que el pago sea válido, este debe ser hecho de manera libre y espontánea. El pago debe ser ajeno a cualquier tipo de presión y además debe ser hecho conscientemente, es decir, que el deudor debe estar convencido de que está pagando una obligación natural y si él piensa que está pagando una obligación civil, entonces se puede repetir lo pagado. El segundo efecto es que las obligaciones naturales pueden ser novadas. Y el tercer efecto es que las obligaciones naturales pueden ser caucionadas o garantizadas, ya sea a través de derechos reales como hipoteca o prenda o a través de derechos personales, a través de fianzas o cláusulas penales. Debemos tener en cuenta que esta garantía debe ser constituida para respaldar la obligación natural. El cuarto efecto es que no hay cosa juzgada y el quinto efecto que debemos tener claro es que quien paga una obligación natural no está haciendo una donación.